Muy bien. Para terminar el tema de dislipidemias, estos son los algoritmos en sí que nos ayudan a tomar decisiones en relación a lo que tenemos que hacer dependiendo del tipo de dislipidemia que se tengan. Y si tenemos el colesterol más de 200, el colesterol total más de 200 miligramos por decilitro y unos triglicéridos menos de 150, recuerden que esa sería lo catalogaremos como una hipercolesterolemia aislada. Y en relación a hipercolesterolemia aislada, tratar de determinar si hay causas secundarias, valorar lo de la dieta, pérdida de peso, reducción del consumo de alcohol. Eso en relación al manejo, una dieta otorgada por nutrición, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, tenga una pérdida de peso, reducción del consumo de bebidas alcohólicas, control glucémico, que es una causa secundaria de dislipidemia, eliminación de medicamentos que condicionen elevación de los lípidos. Si con estos cambios o medidas generales tenemos normalización del perfil de lípidos, todo va a depender también del tipo de hipercolesterolemia, ¿verdad? Si es una hipercolesterolemia primaria, además de tener estas medidas generales en el cambio en el estilo de vida, sí o sí también tendremos que ir agregando desde esa primera consulta un medicamento que en este caso en hipercolesterolemia aislada sería estatina. Entonces, en causas secundarias, que mi paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, que identificamos que es por mala alimentación, sobrepeso, obesidad, descontrol glucémico, y controlamos esa causa secundaria y se normalizan los lípidos, pues realmente ya nada más continuamos con vigilancia a largo plazo, ¿no? En ese sentido. Pero si tenemos, a pesar de cambios en el estilo de vida, persistencia de colesterol LDL, más de 100 miligramos por decilitro, y es un caso prioritario, mi paciente tiene factores de riesgo, tiene alto riesgo cardiovascular, entonces, además de cambios en el estilo de vida, se tiene que agregar de primera instancia y de primera línea estatina. El objetivo es, dependiendo de mi riesgo cardiovascular, lograr la meta de colesterol LDL. Si no vamos logrando esa meta de colesterol LDL, pues entonces se va incrementando la dosis de la estatina. Si ya tenemos dosis máxima o la dosis que puede tolerar el paciente, por así decirlo, entonces, y aún así llegamos o estamos fuera de meta, tendríamos que agregar un segundo medicamento, que en este caso sería la ezetimiba. Y si ya estamos con estatina más ezetimiba y ya logramos meta, pues vigilancia a largo plazo. Si mi paciente sigue sin lograr meta, entonces ahí tendremos que agregar un tercer medicamento, que generalmente se suele agregar en este tipo de dislipidemias primarias, que son las que se presentarían en este caso, un inhibidor de PCSK9 que nos podría ayudar para alcanzar esas metas. Si el colesterol LDL está a más de 190, bueno, ahí recuerden, y que no se nos olvide siempre descartar causas secundarias, y causas secundarias que nos dan un colesterol LDL muy elevado es el hipotiroidismo que no está controlado. Y de hecho, tengan mucho cuidado. Por eso, cuando vayan a abordar a un paciente con dislipidemia, primero descarten las causas más frecuentes secundarias que condicionan dislipidemia. Son descontrol en relación a diabetes, o si el paciente no se conoce con diabetes, pues ustedes van a estar o tratar de descartar si tiene diabetes, si tiene resistencia a la insulina, si el paciente tiene hipotiroidismo, si tiene colestasis o si tiene daño renal, que son las causas secundarias más frecuentes que van a condicionar dislipidemias secundarias. Entonces, un punto importante y que nos puede dar colesteroles elevados a más de 190 es que descartemos hipotiroidismo, porque si ustedes agregan una estatina y el paciente está con un hipotiroidismo no controlado, entonces ese paciente tiene más riesgo también de efectos adversos con las estatinas. Y de hecho, si tiene hipotiroidismo, el tratamiento ahí no sería agregar la estatina, primero controlar el hipotiroidismo y después reevaluar los niveles de colesterol para ver si se normalizaron y era todo por el hipotiroidismo, o
si además de tener hipotiroidismo y que ya esté bien controlado, mi paciente tenga dislipidemia, pero ya independiente del hipotiroidismo. Bien. En relación a los triglicéridos, a grosso modo, por lo del tratamiento, tenemos triglicéridos. Si mis triglicéridos están más de 150 y mi colesterol está menos de 200 miligramos por decilitro, tenemos una hipertrigliceridemia aislada. Si mis triglicéridos están en un rango de 150 mil miligramos por decilitro, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Igual, medidas generales en relación a la dieta, pérdida de peso, reducción al consumo de bebidas alcohólicas, que en hipertrigliceridemia es importantísimo la reducción de bebidas alcohólicas. La disminución de carbohidratos simples y de grasas es importantísimo en la hipertrigliceridemia. Tiene todavía muchísimo más impacto que en lo del colesterol LDL. Si con esto se normalizó el perfil de lípidos, pues continuar solo con vigilancia a largo plazo. Si mis triglicéridos siguen arriba de 150, agregar un fibrato, que generalmente estos se los ponen como de forma ideal en cualquier tipo de dislipidemia, iniciar con cambios en el estilo de vida durante un plazo de 3 meses. Si esos cambios en el estilo de vida no tienen impacto, pues después agregar fármacos. Esto sería principalmente en las causas secundarias de dislipidemia, porque en las causas primarias de dislipidemia, sí o sí, de primera instancia, es cambios en el estilo de vida más el medicamento. Entonces, en hipertrigliceridemias aisladas, tratamiento de primera línea son los fibratos. Si los triglicéridos están más de 150, entonces agregar combinación con ácidos omega 3 o ácido nicotínico. Y generalmente hay la causa de que mi paciente siga con elevación de triglicéridos. Aquí sí es muy importante hacer hincapié en el apego a la alimentación, porque créanme que ese paciente lo más seguro es que no tenga apego al plan de alimentación y por eso persista con triglicéridos elevados. Si mi paciente tiene hipertrigliceridemia, triglicéridos más de 150 hasta 1000, pero también el colesterol total esté más de 200, entonces eso lo catalogamos como una hiperlipidemia mixta. De la misma manera, las medidas generales en relación a cambio en el estilo de vida. Si se normalizan lípidos, vigilancia a largo plazo, porque esa era la causa secundaria que estaba condicionando esto, pero si el colesterol no HDL, que es la resta o el colesterol total menos el colesterol HDL, que realmente quedarían todos aquellos tipos de colesterol que provienen de la ApoB, está más de 130. Ahí valorar, le ponen fibratos o estatina. Generalmente primero iniciamos, dependerá del grado de elevación, o sea, si tengo yo unos triglicéridos en 800 y un colesterol total que me da más de 200, pero es a expensas del colesterol VLDL, yo sé que ahí el tratamiento de primera línea sería un fibrato, porque las VLDL tienen mayor contenido de triglicéridos y por eso esa elevación de las VLDL me está dando ese colesterol total más de 200. Entonces, ahí de primera instancia agregaría fibratos. Muy diferente, recuerden que cuando hay hipertrigliceridemia, a menos de que ustedes midan el colesterol LDL de forma directa, porque ahí no pueden utilizar la estimación o las fórmulas para estimar el LDL, y por eso se obtendría en este caso el colesterol no HDL, pero si predomina más la elevación de colesterol a expensas de colesterol LDL o el colesterol no HDL que los triglicéridos, pues ahí de primera instancia sería agregar la estatina. Y si después de agregar la estatina persiste la elevación de triglicéridos, pues ya sería combinarlo con fibratos. Bien. Si mi colesterol no HDL continúa más de 130, entonces es lo que les mencionaba, que combinar estatina más fibrato. Y en el otro caso, si tenemos triglicéridos más de 1000, que ya sería hipertrigliceridemia extrema o severa, recordar que estos pacientes ya tienen alto riesgo de pancreatitis, o en otras bibliografías lo comentan si los triglicéridos están más de 885.
Ahí lo más recomendado sería indicarle a ese paciente ayuno, como lo vimos hace un momento, un ayuno de 24 a 48 horas, o dejarle nada de ingesta de azúcares simples o de carbohidratos simples, no ingesta de grasas. Y generalmente ahí a veces lo que le decimos a los pacientes, bueno, pues en los próximos 24 a 48 horas lo único que va a estar consumiendo es ensaladas, pero sin agregarle aderezos, ¿no? Solo limón y sal. Si el paciente no amerita como tal hospitalización o el paciente no tiene sintomatología en relación a pancreatitis aguda, se puede manejar de forma externa, pero si el paciente ya tiene datos clínicos en relación a pancreatitis y corroborados el diagnóstico de pancreatitis, pues el paciente tendría que tener un manejo intrahospitalario, ¿no? Si no hay el ayuno, créanme que van a tener una adecuada respuesta, no es de que no vayamos a tener una respuesta, pero si no se va teniendo una reducción esperada, pues se puede agregar fibratos y ácidos omega 3 también para el manejo de los triglicéridos más de 1000 o hipertrigliceridemias severas. Valorar hospitalización, ayuno de 24 a 48 horas, lo de la vitamina E, si un paciente todavía no tiene pancreatitis, que disminuye el riesgo de pancreatitis, una dieta baja en grasas y carbohidratos simples. Muy bien. Sería todo en relación al tema de dislipidemias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Alguna Creo que duda? no, maestra. ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar con la unidad número 7, que es sobrepeso y obesidad en el adulto, que, que realmente vamos a hacer este tema bastante sencillo, nada más mostrándole generalidades, que ya son de los últimos temas que vamos a ver. Eh, y en relación a sobrepeso y obesidad, los objetivos particulares es conocer la epidemiología y la repercusión en la salud pública de la obesidad, conocer los diferentes métodos de evaluación antropométrica y nutricional, describir la morbilidad asociada a la obesidad, describir las intervenciones alimentarias en obesidad y describir métodos farmacológicos y quirúrgicos para el control de la obesidad. Los contenidos, pues, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la obesidad, clasificación de sobrepeso y obesidad, métodos de evaluación antropométrica, métodos de evaluación del estado nutricional, casos clínicos y tratamiento farmacológico y quirúrgico. En relación a datos epidemiológicos, en 1998 se reconoció al sobrepeso y a la obesidad como una enfermedad crónica. Entonces, tener en cuenta este punto que es una enfermedad crónica, y cuando mencionamos que es enfermedad crónica, ¿eso qué quiere decir? Que el tratamiento es a largo plazo. Como hipertensión, como diabetes, el tratamiento es a largo plazo. ¿Y por qué se considera una enfermedad crónica? Por su impacto en la salud del individuo, así como los costos socioeconómicos. ¿Cuál es la relevancia clínica de hablar sobre sobrepeso y obesidad? Es que esta enfermedad crónica incrementa la mortalidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular, incrementa el riesgo de evento vascular cerebral, incrementa el riesgo de diabetes e incrementa el riesgo de diferentes tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud menciona que hay 1.500 millones de adultos con sobrepeso y 310 millones de adultos con obesidad en todo el mundo. Y este incremento en la prevalencia global del sobrepeso y de la obesidad se ha llevado, por lo menos esta gráfica representa desde 1975 hasta el 2015, aunque todavía sigue en estas fechas el incremento en relación a sobrepeso y obesidad, y es un poco más incrementada esta prevalencia en las mujeres a comparación de los hombres, ¿no? Entonces, esto es algo triste, algo lamentable en relación al sobrepeso y obesidad. Este igual son datos epidemiológicos a nivel global. En esta diapositiva, lo que se trata de representar, esto es en varones, en hombres,
el color de los diferentes países está basado en el índice de masa corporal. Si están en sobrepeso, que por ejemplo toda esta zona es y esto es en relación al índice de masa corporal promedio, ¿no? Sobrepeso, si se dan cuenta, abarca gran parte de, de los diferentes países. Después del, más bien sería de 25 a 27 sería sobrepeso, digamos, ahí lo están ellos desglosando como si fuera, que eso no existe pues, pero sobrepeso lo consideramos siempre un índice de masa corporal arriba de 25 hasta 29.9 y obesidad la consideramos arriba de 30. Entonces, la gran mayoría de los países se ubicarían en sobrepeso y en obesidad, digamos en aquellos hasta con índice de masa corporal normal o hasta tendiendo hacia la baja, sería en países africanos. Pero México, donde se ubica, todavía el índice de masa corporal, estoy hablando de promedio, lo ubicaría en sobrepeso, la gran mayoría, y generalmente países que estén solamente marcados con obesidad o que su índice de masa corporal sea de predominio obesidad, no encuentro aquí ninguno. Eso es en hombres, y en mujeres de la misma manera predomina lo del el sobrepeso en índices de masa corporal. Y eso es a nivel global. Punto importante del sobrepeso y la obesidad es que incrementan la mortalidad, incrementan la causa de muerte prematura de diferentes patologías. Y a mayor índice de masa corporal, pues ese incremento en la mortalidad es mayor. Y se desglosa aquí tanto índice de masa corporal bajo o peso bajo para la edad. Cuando el índice de masa corporal está menos de 18.5. Peso normal es cuando nos encontramos entre 18.5 a 24.9. Sobrepeso es cuando nos encontramos de 25 a 29.9. Y arriba de 30 es obesidad. Y la clasificamos en obesidad clase 1, clase 2 y clase 3. Y a mayor índice de masa corporal, mayor mortalidad. Estos son datos epidemiológicos a nivel nacional, acá en México, y esto es obtenido a través de la encuesta nacional de salud, el ENSANUD, que la más reciente, o los últimos datos son del 2018 al 2019, y en adolescentes, la prevalencia nacional en adolescentes de 12 a 19 años ha ido incrementando. Este es del ENSANUD 2019, comparado con el ENSANUD 2006 y 2012, y ha ido incrementando tanto el incremento de sobrepeso y obesidad, que se dan cuenta comparándolo con el ENSANUD 2019, en mujeres incrementó el colorcito como café, es en relación a la prevalencia de obesidad, y lo azul en sobrepeso. Y a nivel nacional se incrementó la prevalencia de obesidad y realmente la de sobrepeso, las dos. Fue un pequeño porcentaje, pero hubo un incremento en comparación a nivel nacional de 2006 y 2012, y esta prevalencia es mayor en la mujer que en los varones. Sin embargo, tengan en cuenta que en la mujer es más frecuente el incremento de la prevalencia de sobrepeso a comparación de obesidad, y en los varones es más la prevalencia de obesidad a comparación del sobrepeso. Eso es en relación de población de adolescentes de 12 a 19 años, y la prevalencia nacional en mayores de 20 años, pues también ha ido incrementando con el paso de los años. Aquí ya se va desglosando, el color azul es sobrepeso, el verde es obesidad clase 1, el café es obesidad clase 2 y el amarillo es obesidad clase 3. Y comparando, aquí es a nivel nacional, hubo un incremento en la obesidad clase 3, incremento en obesidad clase 2, incremento en obesidad clase 3,
en clase 1, perdón, y realmente en relación al sobrepeso se mantuvo casi igual 2018-2016, ¿no? Si lo desglosamos por hombres y mujeres, de la misma manera ha ido incrementando tanto el sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2 y clase 3, y de la misma manera con las mujeres. Se tiene una prevalencia, digamos, a nivel nacional de sobrepeso y obesidad en un 75%, o sea, si se dan cuenta, eso es sumamente alto. De un 75% de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad. Eh, y la prevalencia en hombres en el 2018 es de 73% y en el 2018 en mujeres es de 76.8%, que es algo, un factor que condiciona muchos otros enfermedades metabólicas como dislipidemia, diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, que nos van a conferir mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y que ya les había mostrado una tabla en diabetes, cuando vimos el tema de diabetes, que la causa más frecuente de muerte en México es la enfermedad cardiovascular. Pero detrás de esa enfermedad cardiovascular, pues está el paciente que tiene diabetes y está el paciente atrás de la diabetes que tiene sobrepeso u obesidad. ¿Cómo definimos sobrepeso? Pues principalmente por cómo definimos obesidad, que es lo que van a encontrar más en estos términos. La obesidad se define como una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad crónica, progresiva, es una enfermedad neuroconductual, es una enfermedad recidivante. Por lo tanto, recuerden que el manejo es crónico, recidivante en el sentido de que cuando dejamos de hacer buenos hábitos en relación a nuestra alimentación y ejercicio, cuando no manejamos los otros factores como nuestra salud mental, el manejo del estrés, lógicamente, y dejamos de hacer esa situación y el paciente ya había logrado una reducción de peso y dejamos de hacer todo aquello que nos había condicionado esa reducción de peso, pues el paciente va a tener una reganancia de peso y por eso se considera como una enfermedad recidivante. Y es una enfermedad altamente tratable también, ¿no? No es que no exista tratamiento para eso, pero a veces lo complicado acá es modificar todos esos factores que están condicionando esta ganancia de peso y gran parte de ese manejo pues lo lleva a cabo el paciente con cambios en el estilo de vida, ¿no? Y es modificar hábitos, que a veces eso es lo más difícil. Eh, donde un incremento en la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo, resultando en consecuencias metabólicas, biomecánicas y psicosociales. Ahí podemos definir también el sobrepeso y obesidad basándonos en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo obtenemos en peso sobre talla al cuadrado y vamos a tener diferentes categorías. Un índice de masa corporal normal lo consideramos entre 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad clase 1 de 30 a 34.9, obesidad clase 2 de 35 a 39.9 y obesidad clase 3 cuando mi índice de masa corporal está mayor o igual de 40 ese índice de masa corporal. Y entonces también podemos definir sobrepeso y obesidad por índice de masa corporal o también lo podemos definir de acuerdo a mi circunferencia de la cintura, que ahí sería catalogada más como obesidad central o abdominal. Y esta obesidad central o abdominal me confiere mayor riesgo metabólico, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en hombres consideramos una circunferencia de la cintura, ahí va a depender, ¿verdad? Ya les había mostrado cuando vimos síndrome metabólico que se consideraba por la ALAT o la Asociación Latinoamericana de Diabetes en población latina una circunferencia de la cintura en varones más de 94 centímetros. Pero ahí, si se leen el libro de Dorantes en obesidad, les comentan que
más de 102 centímetros, aunque no está tan actualizado, ¿no? Pero por eso le puse en la circunferencia de los varones más de 94, más de 102. Y en las mujeres, ahí no hay tanto problema, si tiene una circunferencia de la cintura más de 88 centímetros, entonces la consideraríamos como una obesidad central o abdominal. Bien, ahora, ¿cuál es la fisiopatología del sobrepeso y obesidad? Es una enfermedad realmente bastante compleja. No es nada más, se trata de, bueno, nos alimentamos saludablemente y ejercicio porque intervienen aquí muchos factores. Y esos factores, tenemos factores genéticos, hormonales, ambientales, socioeconómicos, que van a desencadenar o a desarrollar esta enfermedad. De factores genéticos se han asociado múltiples genes, digamos, en las causas más frecuentes de sobrepeso y obesidad, y entonces sería una enfermedad poligénica. Se ha asociado, o dentro de estos factores genéticos, el origen en etapas más precoces de la vida. Entonces, ya hay estudios que han demostrado que aquella mamá que durante su embarazo tenía una mayor ganancia de peso o antes de su embarazo ya tenía sobrepeso y obesidad y que además durante su embarazo tuvo mayor ganancia de peso, esto puede condicionar que en su bebé o en el producto generarle mayor riesgo de que ese bebé tenga sobrepeso y obesidad más adelante. Entonces, vean la importancia de que también aquella madre o aquella persona que está embarazada tenga unos adecuados hábitos si quiere que sus hijos también tengan menor riesgo de estas enfermedades más adelante. El riesgo de padecer obesidad extrema se multiplica por 7 cuando uno de los progenitores padece de obesidad. Hay una heredabilidad del índice de masa corporal hasta en un 70%. Entonces, dentro del abordaje siempre preguntamos si mamá y papá o hermano, bueno, principalmente mamá y papá tienen problemas en relación al peso, ¿no? Entonces, sí, eso es algo importante porque tener en cuenta que tenemos estos factores genéticos que hasta el momento no los podemos modificar. Y entonces, no quiere decir que aquella persona que tenga estos factores genéticos no pueda tener una reducción de peso y tenga beneficios en relación al tratamiento de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, muchos de los pacientes se preguntan en relación, si acuden a control de sobrepeso y obesidad, es por qué esa misma persona que tiene veintitantos años y se compara con sus amigos que también tienen la misma edad, que comen lo mismo, que no hacen actividad física, pero es lo mismo, porque aquella persona está delgada y esta otra persona tiene sobrepeso y obesidad, si digamos se exponen a lo mismo, y eso tendría relación a estos factores genéticos, ¿no? Hay genes que han demostrado, por ejemplo, el gen FTO ha demostrado que aquellos pacientes tienen mayor predisposición a ganancia en relación a tejido graso o adiposo o a ganancia de peso. Hay otros genes que también genen el receptor de leptina, genen el receptor de melanocortina, que han demostrado que aquellos pacientes que tienen alteración o afección en estos genes tienen mayor ganancia de peso, ¿no? Entonces, están esta predisposición genética que sería como un factor no modificable y que nos predispone más a la ganancia de peso. Factores ambientales generan otro impacto muy importante. Si bien podemos tener esa predisposición, pero los factores ambientales no nos ayudan en relación a sobrepeso y obesidad, porque lamentablemente hay incremento en la disponibilidad de alimentos, cosa que no había hace mucho tiempo, ¿no? Ahora es mucho más fácil solo abrir el refrigerador y obtener todo el alimento que nosotros deseemos. La elección de ese tipo de alimento también ha cambiado a través de los años. Generalmente ya se tiene gran mayoría de alimentos procesados, alimentos con alto contenido de grasas no saludables, alimentos con alto contenido de azúcares simples, que eso también condiciona mayor ganancia de peso.
la disminución en la actividad física, se tiene también un incremento en el tiempo de la utilización de computadoras, de celulares, de televisores y realmente menos tiempo en realizar ejercicio o actividad física. Entonces, estos dos también son factores importantísimos en relación a sobrepeso y obesidad. Entonces, vamos a ver más adelante que estos factores tanto ambientales y genéticos en lo que van a repercutir son también en la cantidad, por así decirlo, o en la acción de diferentes hormonas, que tenemos hormonas que las dividimos en orexigénicas, que nos van a incrementar el apetito, y hormonas anorexigénicas, que disminuyen el apetito. Recordar que a nivel del hipotálamo está el centro del apetito y el centro de la saciedad, y que justamente ahí en estas neuronas es donde se va a regular qué tanto apetito yo tengo o qué tanta saciedad yo tengo. De estas hormonas orexigénicas a nivel hipotalámico, que van a incrementar el apetito, está el péptido relacionado a GOTY y el neuropéptido y hormonas anorexigénicas que disminuyen el apetito, está la propiomelanocortina, que si recuerdan, esta propiomelanocortina va a ser la responsable, o de aquí proviene la hormona adrenocorticotrópica, pero no nada más la hormona adrenocorticotrópica, sino también la hormona estimulante de melanocitos. Y también esta otra hormona anorexigénica que se le conoce como la transcripción regulada por cocaína y anfetamina, que es CART. Esto sería a nivel hipotalámico, pero a nivel periférico, otras hormonas orexigénicas, está la grelina, que estimula principalmente al péptido relacionado a GOTY, y anorexigénicas a nivel periférico está la leptina, que se produce a nivel de los adipocitos. Es la leptina lo que va a condicionar es la estimulación de propiomelanocortina y por lo tanto la disminución de apetito. Recuerden a GLP-1, que esta es a nivel gastrointestinal, también va a activar a la propiomelanocortina y a CART, e inhibe a GOTY y a neuropéptido Y, y de hecho es por eso que los análogos de GLP-1 son uno de los medicamentos aprobados para el manejo de sobrepeso y obesidad. En relación a la leptina, hay una producción a nivel de adipocitos. El receptor de leptina se encuentra en el núcleo infundibular del hipotálamo, se encarga de la regulación del apetito. Hay una condición, una disminución de la secreción del neuropéptido Y, que es orexigénico, y lo que va a condicionar, que este es uno de los principales hormonas orexigénicas, ¿no? Hay una disminución también de la secreción de la proteína relacionada con GOTY y condicionaría principalmente la leptina, disminución del apetito. La activación del sistema nervioso parasimpático modula el metabolismo hepático, secreción de insulina y vaciamiento gástrico, y nos condiciona un control y regulación del peso corporal. Justamente en pacientes con sobrepeso y obesidad está más activado el sistema nervioso, pero el simpático, no el parasimpático. Estímulos olfatorios y gustativos pues van a regular la ingesta de alimentos, la liberación de neurotransmisores como la serotonina, y la serotonina nos ayuda para la regulación de la cantidad de alimento ingerido y la selección de macronutrientes, sobre todo condicionando una reducción de la ingesta. La hormona estimulante de melanocitos alfa, que proviene de la propiomelanocortina, es un péptido anorexigénico. Se sintetiza en el núcleo arqueado a nivel del hipotálamo, actúa a nivel de los receptores de melanocortina tipo 3 y tipo 4, y lo que condiciona es una disminución del apetito y aumento de la termogénesis. El neuropéptido Y es un orexigénico y lo que condiciona es incremento en la ingesta de alimentos
Y de los péptidos intestinales, los anorexigénicos, también está la colecistocinina, péptido liberador de gastrina y el GLP-1, y los orexigénicos está la grelina. Estos diferentes hormonas o péptidos orexigénicos y anorexigénicos pues van a tener una alteración y son por estos factores genéticos, factores ambientales, fármacos, ¿no? Que pueden alterarlos y condicionar un incremento o disminución en relación al apetito. Muy a grosso modo se dice que el sobrepeso y obesidad está dado por un exceso en el ingreso o en la ingesta de energía, que ese exceso de energía va a condicionar o se va a depositar a nivel de los adipocitos, condicionando hiperplasia de los adipocitos, y esta hiperplasia de los adipocitos por ese exceso de energía va a condicionar estas alteraciones en las señales hormonales, ¿no? Que acabamos de ver, ya sea que incremente o disminuyan el apetito dependiendo de esta alteración en la señal hormonal. Y este exceso de energía va de la mano con poco gasto de energía, o sea, poca actividad física, que por lo tanto al tener poca actividad física va a condicionar que se siga almacenando esa energía y que no tengamos un gasto de este exceso de energía. Nuevamente aquí, esto ya es información agregada a lo resumido que viene en el libro de Dorantes, y tener en cuenta siempre que es una enfermedad multifactorial, que si hay impacto en relación a lo que nosotros comemos, ¿no? Y a mantener este balance de energía en relación a lo que gastamos de energía y a lo que ingresamos de energía a nuestro cuerpo. Y lamentablemente lo que va condicionando esto, y hay muchos estudios en el que se relaciona y comparan a población de la misma edad, pero aquella población que tiene mayor consumo de alimentos o comida rápida, que lógicamente tienen alto contenido de grasas y azúcares, eso va a generar más exceso de energía, ¿no? Y además este tipo de comida rápida estimula el centro de recompensa en el cerebro, que va condicionando un tipo de adicción. Solo se ha visto en ciertos individuos, pero entran ahí también factores psicológicos, en el sentido de, por eso el manejo de sobrepeso y obesidad es tan complejo, porque se pueden tener situaciones desde la niñez en la cual se recompensaba a esa persona dándole cierto tipo de alimentos, y entonces eso queda en su cerebro como, si me comporto de esta manera voy a tener esta recompensa, y es recompensa a través de este alimento que es alto en grasa y en azúcar. Y a veces en algunos pacientes lo que se tiene que manejar es más la psicoterapia antes de entrar en relación al plan de alimentación y ejercicio, porque se asocia la ingesta de esos alimentos como placer, como recompensa, y entonces se tiene que manejar este tipo de situaciones. Y sí hay muchos pacientes que llegan para lo del control de peso, y entonces parte inicial se les pregunta sobre la ingesta de bebidas azucaradas, que recuerden que eso también va a generar mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades metabólicas. Y hay pacientes que realmente tienen este tipo de adicción en el sentido de que se les pide que lo suspendan, pero realmente llegan a la otra consulta y dicen, es que no puedo, ¿no? Yo necesito mi bebida azucarada, yo necesito mi Coca-Cola. Y ahí lo que se va haciendo entonces es una reducción por lo menos lenta o progresiva para poco a poco ir disminuyendo por lo menos la cantidad del consumo de este tipo de alimentos. Los factores genéticos, recuerden que 40-70% se debe a factores genéticos, o sea, tenemos esa predisposición genética para la ganancia de peso. El hijo de un padre con obesidad tiene 3 veces más de riesgo de tener obesidad en la edad adulta, y si los dos padres tienen obesidad, ese hijo tiene 10 veces más de riesgo de tener obesidad en su edad adulta. Hay factores también epigenéticos,
como tal, ya no en relación a genes, pero sí factores externos, como les había mencionado, de aquella madre que está embarazada y que ya entró en su embarazo con sobrepeso, obesidad, o que tiene una ganancia muy importante de peso durante su embarazo, se ha asociado de que son en relación a estos factores epigenéticos que van a predisponer a ese niño a que en una edad adulta también tenga sobrepeso y obesidad. Hay otros factores como ambientales macro y micro, y de esos factores microambientales se ha asociado también la alteración en la microbiota intestinal, y hay estudios en los que se ha estudiado la microbiota intestinal, que es muy diferente en personas que tienen sobrepeso y obesidad a personas que están en un peso adecuado, por así decirlo. Y se ha observado también que en aquel paciente que inicia en tratamiento de control de peso, va cambiando la microbiota intestinal y va siendo más similar a, la microbiota de aquellas personas que se encuentran en un peso adecuado. ¿Por qué se asocia este estudio de la microbiota intestinal? También hay estudios en pacientes que tienen diabetes, y también la microbiota es muy específica para aquellos pacientes con mayor riesgo de tener diabetes, y de lo mismo con sobrepeso y obesidad. Y se asocia que este cambio en la microbiota intestinal altera esta regulación de las hormonas anorexigénicas, orexigénicas, altera o incrementa la resistencia a la insulina, altera o incrementa, digamos, la degradación de los lípidos o de las grasas o del almacenamiento de energía. Entonces, ese sería también otro factor en relación a alteración de la microbiota intestinal. Otra vez, nada más para mencionarle que los factores genéticos, también tenemos factores genéticos o enfermedades monogénicas, que también existen, ¿no? Que esas las vamos a encontrar desde la infancia, y son alteración en un solo gen, que tenemos mutaciones en los genes del péptido relacionado a GOTY, que lógicamente serían mutaciones activantes en este tipo, ¿no? Que recuerden que es un péptido orexigénico y que incrementa el apetito, igual que el neuropéptido Y, o esto que tiene aquí es neuropéptido Y, y hay mutaciones que generan deficiencia del receptor de melanocortina tipo 4, que en este caso recuerden que ahí se une la hormona estimulante de melanocitos, y que es un péptido anorexigénico, o sea que disminuye el apetito. Entonces, de hecho, esta es una de las mutaciones más frecuentes y alteración o factor genético monogénico que se tendría. También hay obesidad sindrómica. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente son pacientes que tienen obesidad severa y son por anormalidades en el desarrollo y otras malformaciones de órganos y sistemas. Ejemplo de esto está por pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Son pacientes que tienen cierta predisposición genética, pero estos pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor riesgo de obesidad y de sobrepeso. O pacientes que tienen síndrome de Prader-Willi, que se genera una disfunción hipotalámica, hay una ausencia de un gen en el cromosoma 15 paterno y altera la regulación en relación al apetito, está más incrementado, y estos pacientes tienen una obesidad severa, más otras alteraciones. Y está la obesidad o los factores genéticos poligénicos, que están afectados múltiples genes involucrados en el incremento en la ingesta calórica, incremento del hambre o del apetito, reducción de la saciedad, incremento de la tendencia de almacenar grasa o incremento de la tendencia hasta del sedentarismo, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Se le conoce o está este término que se dice impresión metabólica, y de esta impresión metabólica hay 3 periodos críticos para la ganancia de peso, y no nada más esto de ganancia de peso, sino 3 periodos críticos que van a predisponer a esa persona a que en la edad adulta tenga sobrepeso y obesidad. El primer periodo crítico
es desde su concepción hasta los 24 meses de nacido. Y aquí, ¿qué interviene o qué afecta este primer periodo crítico? Pues lo que les comentaba, el índice de masa corporal de la madre antes de la concepción, la ganancia de peso, si es una alta ganancia de peso durante la concepción, o si el paciente ya en el postnatal de su nacimiento, los 24 meses, tiene un rápido crecimiento postnatal. Ese es el primer periodo crítico que predispone a sobrepeso y obesidad en la edad adulta. El segundo periodo crítico es entre los 4 a 8 años de edad, que se le conoce como hay un rebote en la adiposidad temprana. Entonces, si también en esta edad se tiene una mayor ganancia de peso, lo va a predisponer que en la edad adulta tenga mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Y el tercer periodo crítico es en la adolescencia, tanto en la pubertad como adolescencia, entre los 10 a los 18 años. Y si también tenemos acá una mayor ganancia de peso, entonces esto va a predisponer que en la edad adulta se tenga sobrepeso y obesidad. Y aquí influyen tanto factores genéticos del comportamiento y factores socioeconómicos. Nos vamos a detener aquí. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Maestra, con eso de los periodos críticos, o sea, ¿un lactante podría tener sobrepeso? Depende. Un lactante sí. De hecho, no sé si ya pasaron por pediatría o van a pasar, pero en pediatría se debe tener citas cada determinado tiempo con el pediatra para el crecimiento y desarrollo. Y los pediatras van pesando y midiendo al bebé y hay tablas para ver si el crecimiento, ya sea ponderal o en estatura, es adecuado. Y entonces ahí ellos pueden clasificar al paciente tanto si no está teniendo un crecimiento en talla o en estatura, si tiene una talla baja o si está creciendo más de lo esperado. Y ellos ya tienen bien estimado cuando el paciente o el bebé en este caso puede tener un peso bajo, un peso adecuado para esa edad o un peso alto para esa edad. Eso ya está bien establecido y los pediatras lo tienen por tablas que ahí van ellos graficando para ver si el bebé va teniendo un peso adecuado para esa edad. Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pero esto se relaciona más a un periodo crítico, en relación que si se tiene o presentaron estos periodos críticos en relación a la ganancia de peso, esto va a predisponer que en la edad adulta ese paciente tenga mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Bien. Entonces, lamentablemente, y quizás ya no se los mencioné aquí en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la niñez ha ido incrementando poco a poco. Entonces, creo que ya se los había comentado, anteriormente era también muy raro ver diabetes tipo 2 en la niñez, pero ahorita se está haciendo mucho más frecuente, ¿no? Y eso es por lo mismo, por estas ganancias de peso. Son situaciones también culturales, porque no sé si eso también suceda en otros países, pero en México asociamos a un niño gordito como si fuera, bueno, no debería utilizar ese término, ¿no? Pero a un niño con robusto, por así decirlo, con sobrepeso y obesidad, y lo asociamos como si fuera un niño más saludable y si lo comparamos con un niño delgado que está en su peso adecuado. Entonces creo que eso sucede mucho y de hecho me toca muy frecuente en la consulta, porque cuando uno menciona o empieza a abordar con el paciente sobre lo del peso, a veces dependerá del tipo de pacientes, pero a veces es difícil en el sentido de que, no, pero yo lo veo bien, ¿no? Y si empieza a bajar de peso la persona porque lo desea hacer así, me dice, no, ya no quiero seguir bajando de peso porque me están diciendo que parezco una persona enferma, entonces se asocia a veces a la persona delgada que se encuentra, eso también, ¿verdad? Ahí de extremos a extremos, porque también pasándonos a un índice de masa corporal bajo, eso también es algo patológico,
pero también está ese aspecto cultural, que asociamos aquel niño o aquel adulto que está con sobrepeso, que está con obesidad, como si fuera una persona saludable, porque sí está comiendo bien, y aquella persona que está delgada a veces se asocia como si estuviera enfermo. Y es algo cultural y debemos de cambiarlo, ¿no? En el sentido de que esto va a repercutir en la edad adulta. Muy bien, entonces aquí dejaríamos con el grupo B. Vamos a dar 10 minutos de descanso. Entonces son las 8, bueno, 13 minutos. Son las 8:57. Empezamos a las 9:10 con el grupo C para la siguiente clase. Gracias, doctora. Sí, ya nada. Gracias, doctora.